la persecución y los puntos hostil que nos atacan, del pecado que se viene contra nosotros, de historias que aún, Señor, están por redimirse, pero cuando acudimos al nombre de Jesús, somos victoriosos. El nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, nos da esa confianza, esa seguridad, y nosotros podemos estar completamente seguros y confiados en ese nombre, Señor. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. Gracias, Padre, por enviar también el Espíritu Santo a nuestra vida. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Dar un aplauso al Señor, a ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Gloria a Dios. Por favor, abrace. Cuántas personas puedan abrazar al lado, a la izquierda, a la derecha, adelante, detrás de su asiento. Por favor. Ponle el de sería. Gloria a Dios. ¿Se pueden acercar, hermanos? Es bueno el Señor con nosotros. Nos da la libertad y el privilegio de encontrarnos una vez a la semana como iglesia o comunidad. Yo no sé cómo ha sido su semana. Algunos, por el hermano Alex, han batallado con su salud, otros han batallado con sus familias, otros han tenido quizás algún problema en su trabajo. Cada uno estamos batallando con diferentes situaciones en la vida. Esta semana tuve una conversación con varios líderes en América Latina por Skype, y de repente pude comenzar a ver, la verdad que tuve el tiempo y me interesó un documental que aparece en Netflix sobre Astros Blancos, creo que se llama, de la guerra en Alepo, en Siria. Quiero ver eso esta semana entrante, pero cuando uno comienza a ver ese documental, lo que encuentra es algo parecido a esto que estamos viviendo, que Pedro menciona, y algunos se preguntan, ¿por qué hablar de sufrimiento? Entonces, lo que está pasando en Siria, entonces hermanos tienen por lo menos la idea de lo que implica eso. Y yo creo que aquellos que tienen acceso al internet y a eso, que lo pueden ver, sería bueno hasta para sensibilizarnos un poco. Pero la conversación que tuve con los líderes de que trabajábamos en hacer equipo, ver cómo podemos establecer el reino de Dios en nuestro continente, un hermano de repente dice, me gustaría que otro hermano escucharan algunas cosas que él quiere decir para orar por él. Ok, adelante. Y un poquito más adelante él contó, quisiera que oraran por mí porque saben que soy el rector del seminario en Honduras y siempre hemos vivido en medio de la guerrilla, de las guerrillas urbanas, las humanas, los conflictos de sufrimiento y persecución en Centroamérica, porque cuando hablamos de El Salvador, Honduras y Guatemala, yo no sé si usted sabe lo que significa eso ahora mismo, en los últimos años. Entonces él dice, bueno, siempre hemos vivido en medio de eso, pero nunca lo había tocado, y ahora nos tocó. Y también él tocó a sus hijos, pero ¿cómo le tocaron? Le dejaron por debajo del seminario de la puerta de la oficina una cartita, porque esa es la metodología, entre otras, que usan ese tipo de persecución. Y esa cartita decía, pues tiene que dar tanto semanas juntos. Y si no, sabemos de tantos hijos, sabemos dónde estudian, sabemos dónde está tu esposa y nos encargamos de ellos. ¿Persecución o no? Claro. Entonces el hermano llorando dice, tengo dos opciones. O hago lo que me piden, o me tengo que ir del país. ¿Qué le parece? ¿Qué haría usted? Si es para Estados Unidos, nos vamos. Si es para Haití,
para Siria, para África. Entonces cada uno está viviendo su contexto. Yo no estoy diciendo que tenemos que ver eso, pero sin embargo, como soy un observador, trato de observar los fenómenos que se están dando. Y 10 años atrás aquí no había casi nada de lo que está pasando hoy día. Piensen 10 años más, podríamos tener más. Podríamos tener gente que nos extorsiona y o le paga o le paga. Tenemos otro misionero, este ya es misionero de la misión nuestra en El Salvador. Viven sus hijos felices porque no lo puede llevar a El Salvador. Él trabaja en El Salvador, pues no puede tener sus hijos ahí porque, sencillo, hay dos opciones. O perteneces o te matamos. O tú perteneces a nosotros o no puedes vivir y te van. Porque ellos controlan los barcos. No, porque ¿qué universidad? ¿Qué universidad? Tú vas a entrenar, tú vas a participar en eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Los que tienen algo de plata o alguna forma de sacarlo del país a sus hijos, se lo llevan o se van. Y esa es la realidad. Persecución. Nosotros tenemos otras persecuciones. La corrupción, todo lo que estamos viviendo. No, pero eso es más fácil. Eso va a llevar a otras cosas, a otras maneras en que la iglesia va a sufrir, o el cristiano va a sufrir, si nosotros no impactamos en este mundo. Yo creo que estamos cansados de tantas iglesias. Lo que necesitamos son creyentes que sigamos la pisada de Jesús. Cansado de escuchar megas iglesias y montones de gente lanzándose y brincando en la iglesia el domingo y el lunes, mintiendo, engañando, peleándose con su familia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues en ese contexto que Pedro está escribiendo, si usted ha venido por primera vez o no le ha dado seguimiento a esta serie, ya estamos en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Hoy entramos en el capítulo 4. Así que vayan buscando, por favor, este capítulo de Pedro. No voy a proyectar nada hoy. La serie la hemos llamado Remando en contra de la corriente. ¿Cómo vivir en un mundo hostil? En un mundo que lo persigue. En un mundo donde el pecado, de donde venimos, la historia, el pasado, nos persigue. Y voy a leer la introducción que escribí. Una vez Pedro ha cerrado la sección anterior, el resultado glorioso, recuerden, triunfante del sufrimiento de Cristo, ahora se dispone a volver atrás y recoge la idea que había expresado en el 3:18. Le voy a leer ese versículo, el 3:18. Yo dije que hay como que se hacía un alto en el mensaje. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volvieran a la vida. Y ahí como que hace una disgregación y va a hablar de otra cosa que prometí, aunque hablé un poco el domingo pasado, que el siguiente domingo voy a aclarar ese pasaje con Judas, con el pasaje de segunda de Pedro y un pasaje en Génesis. Eso va a ser el domingo. Pero a partir de ese 18 él hace esa disgregación y como que retoma el tema de nuevo en el capítulo 4, versículo 1. El sufrimiento, por lo cual el sufrimiento en el contexto comunitario es una realidad. Ya mencioné lo que está pasando, hermanos, en Centroamérica y en muchas partes del mundo. Aún nosotros mismos en la comunidad nuestra, iglesias que no tienen ese tipo de sufrimiento, hacemos sufrir a los hermanos. Cuando tú estás chismeando de un hermano, tú levantas un falso testimonio de un hermano, tú lo estás haciendo sufrir. Hermoso. Claro, no va a quedar en conflicto. Es decir, que hacemos sufrir de una u otra manera a nuestros hermanos. Por eso debemos caminar como Cristo, remando contra la corriente en un mundo hostil, donde lo líquido, y había una pregunta o había un comentario la semana pasada en los grupos pequeños sobre lo líquido y lo sólido. Donde lo líquido en este mundo hay un debate en la sociología y en la filosofía acerca de lo sólido y lo líquido. Hay autores que están hablando mucho de esto. Lo líquido, o sea, lo light, lo relativo, se ha vuelto normal. Y lo sólido, o sea, vivir con principios absolutos, eso es extraño y hasta retrógrado. Si tu posición es de algo de un fundamento bíblico sólido, pues un retrógrado, ermitaño, tú no sabes lo que estás viviendo, porque hoy día
todo es relativo, es líquido. Este mensaje lo vamos a dividir en dos secciones. La primera la titularemos "No desperdicies tu tiempo", 4:1-6, que voy a leer, y luego vamos a pasar a la segunda sección para hablar un poco más de la importancia de nosotros vivir la práctica de la comunidad en un contexto de persecución. Ahora es importante en esta primera sección que vamos a leer el texto bíblico que entendamos esto, pues el enemigo siempre mostrará al pecado como una escapatoria o una salida rápida. Sin embargo, al final siempre obtenemos el mismo resultado. ¿Cómo se sienten ustedes porque pecan? Igual. Volver atrás en busca de los pecados. Luego que caemos, apenas nos damos cuenta cuánto tiempo nos renunciamos. Veamos el texto. Dice el versículo 1: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, se parece a 3:18, ¿verdad? De hecho, usted puede poner un comentario ahí, volver al 3:18, ya le leí hace un ratito. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Versículo 2: para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Versículo 3: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. Yo creo que Cuando a este ellos video les parece extraño de que cómo ustedes ya no guardar esto. corran con ellos en ese mismo de desbordamiento cómo de guardar y subirlo, inmoralidad, y por no, eso no, los sí. insultan. Versículo 5: pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Veamos esos versículos iniciales. Yo he titulado de nuevo esta parte: no desperdicies tiempo, no pierdas tu tiempo. Ahora veamos versículo por versículo para ir haciendo algunos comentarios. Versículo 1 de nuevo lo voy a leer. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, aún también, asuman también ustedes la misma actitud. Miren esa primera parte del versículo. ¿A qué se refiere esto con sufrir en el cuerpo? Lo que Pedro está haciendo acá es exhortándonos a romper con el pecado. Esta exhortación se basa en la experiencia de Cristo. El punto central entonces se encuentra en la palabra sufrió. Cristo sufrió en el cuerpo. Lo dice en otra versión. La Reina Valera 60 dice: Cristo ha padecido. Una traducción, la nueva traducción viviente, dice: Cristo sufrió dolor en su cuerpo. Sufrió y dolor también. Es decir, que lo que está diciendo el texto es que Cristo sufrió, que Cristo se entregó, que Cristo se abandonó en las manos de su Padre. Que Cristo se rindió. Su muerte fue en la carne, pero en las manos de su Padre. Yo entiendo que es un altísimo llamado el que el apóstol pone a continuación. Es decir, Cristo nos da el ejemplo, nos da el modelo. Él sufrió, Él padeció en las manos de su Padre. Entonces dice: asuman también ustedes la misma actitud. En otras palabras, hagan ustedes lo mismo. Estén dispuestos a sufrir, estén dispuestos a morir. No hay otro camino sino seguir el ejemplo de Cristo. Ya había dicho en el capítulo 2, a mediado, que sigamos sus pisadas. ¿Recuerdan eso? Sigamos su patrón, o sea, su ejemplo. Y aquí dice: las pisadas, el ejemplo de Cristo es sufrimiento. Sigan su ejemplo. El sufrimiento, hermanos míos, es endémico del cristianismo. Yo sé, que no estoy perdido con lo que estoy diciendo, que hay iglesias, perdóname que lo tengo que decir así porque no tengo otra opción,
que hay una teología, mejor dicho, modernísima, reciente en los últimos años, que sufrir es del diablo. Si usted sufre, usted está poseído del diablo. Que la pobreza es diabólica. Porque hay elementos del diabolismo, en la pobreza, por lo general, en la pobreza hay una explotación, alguien que explota y eso es pecado, eso es diabólico, ¿estoy de acuerdo? Pero que usted viviendo íntegramente, siendo un hijo, una hija de Dios, y vive con lo poco que Dios le da, y no pueda ser un multimillonario como nosotros, eso significa que usted está en pecado y que es diabólico, eso es totalmente antibíblico. De hecho, Cristo da el ejemplo de pobreza. Entonces, hermano mío, el sufrimiento es endémico, es normal del cristianismo. Si no, no podemos seguir el ejemplo de Cristo. Si ser cristiano es ser un pequeño Cristo, entonces ser cristiano es hacer lo que Cristo hizo. Eso es lo que dice Pedro. Dice la segunda parte: asuman también ustedes la misma actitud. Y luego dice: porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Aquí tengo que explicar un poquito esto de qué es lo que significa sufrir en el cuerpo. La expresión ha causado muchas controversias entre los estudiosos. Veamos algunas posibilidades, 5 opciones, para ver cuál sería, conforme al propósito del autor, la mejor opción. Primero, algunos piensan que esto de que Cristo ha muerto en el cuerpo para romper con el pecado significa cuando una persona se bautiza, se identifica con Cristo, terminando con el pecado y con el poder que esté ejerciendo. Entonces, eso es como que no está conforme al texto que tenemos acá. Una segunda opción es cuando una persona sufre, acaba con el poder que el pecado, pongo entre paréntesis, cuya raíz está en la carne, o sea, en el cuerpo, porque ¿de dónde se gesta el pecado? ¿Qué alimenta el pecado? Mi naturaleza, el cuerpo, la carne. Entonces ese pecado, el sufrimiento por ese pecado, que el poder lo va eliminando poco a poco la vida en Cristo, entonces puede ser lo que está significando esto acá. Voy a leer de nuevo. Una persona que sufra acaba con el poder que el pecado ejerce sobre su vida. Tercero, una variación de esta es que el que sufre decide acabar con el poder del pecado. Ya es una decisión que aunque no la tome, es muy difícil. Cuarto, cuando Cristo padeció, acabó con el pecado. ¿Por qué no es la opción? Porque no se habla de Cristo acá. Cristo es el ejemplo y se le está hablando a los hermanos de la iglesia. Y quinto, cuando un cristiano padece, muere, como Cristo, 3:18, será liberado del pecado. Eso es cierto, pero no es lo que entiendo que debe decir. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? ¿Cómo interpretar este pasaje a la luz de la intención de Pedro? El texto dice: el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Lo que está diciendo posiblemente es: cuando una persona sufre, acaba con el poder, no con el pecado. Pero el poder del pecado va siendo derrotado a través del sufrimiento. Y eso ejerce sobre el pecado un poder para vivir la vida cristiana. Posiblemente de eso Pedro está diciendo. Así que en el pasaje, Pedro tiene en mente al cristiano, no a Cristo. Y esto lo evidencia en el texto posterior. Por ello, la interpretación más probable de esta difícil expresión es que habla de los cristianos que viven en una experiencia de sufrimiento en la persecución y que en ella aprenden a no pecar. El contexto, capítulo 4, en el que estamos, versículo 2 en adelante hasta el 5, no nos lleva a pensar en términos de una recompensa. No es eso lo que está diciendo, eterna. Bueno, tú vas a recompensar otra eternidad si tú no pegas aquí en la tierra. Porque sabemos que la única recompensa vendrá si yo me entrego a Cristo. No es si tú dices que tú no pecas. Tú puedes decir que tú nunca pecas. Es más, hay hermanas que caen en esa trampa. Dicen, por aquí este muchacho no peca, es un santo, hermano, le faltan nada más las armas. Pero nunca se entrega a Cristo, el santo ángel es santo. Y después le salen los cachos. Porque no es de bondad, no es porque yo soy bueno, es porque Cristo pagó por mí.
La salvación no se trata de mi bondad, se trata de mi pecaminosidad, y yo rindo en los brazos y en las manos del Señor. Entonces el texto más bien lo que está diciendo acá, que vivamos una forma de vida en la tierra que no se caracteriza tanto por la ausencia de pecado, más bien por la obediencia en el diario vivir. ¿Por qué? Porque claro que dice el texto, de nuevo, en el versículo dice, asuman también ustedes la misma actitud. En otras palabras, si Cristo obedeció, ¿qué tengo que hacer yo? Ay, porque voy a sufrir. ¿Sí? Cristo sufrió. Es que si digo eso, me van a cancelar del trabajo. ¿Es la verdad? Sí. Te están involucrando en un proceso. Si tú no dices la verdad, vas a caer en problema. Entonces tengo que decir la verdad. Si me cancelan, gloria a Dios. Dios proveerá otra cosa. No. Es decir, que cuando yo obedezco por la obediencia, cuando yo obedezco para obedecer a Cristo, entonces en ese proceso va a haber sufrimiento, claro que sí. Pero miren lo que sigue diciendo el texto. Tengo que hacer eso, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas. Ok. Tírenme para acá, jovencitos. Porque se da mucho por ahí y ahí comienza. Aunque hay muchos hermanos que voy a batallar con eso. ¿Cómo comienza el pecado? ¿Con una cosa de tamaño? Así. Mira el texto, dice, para vivir el resto de su vida terrenal, ¿sabe una buena traducción? Para gastar su vida, para invertir toda su vida en la tierra, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Dígale a la persona que está a la par suya, un poquito de levadura hace un pan de este tamaño. Deuda, todo lo más, todo. Eso dice el texto. Un poquito contamina todo. ¿Recuerdan el 3%? Hace como 3 años una serie de familia yo hablaba del 3%. No, yo pensaba los que era venenos para ratas. Le ponen 3% de veneno, 97% de sabor delicioso, atractivo que atrae a la rata lo huele. Pregúntale que predicamos el domingo pasado. Cuando se lo han comido, el 3% se encarga de matar. De Pedro, 3. capítulo 3. Tenemos Pedro como un año. En 3. Capítulo 3. ¿Sabe que hay un montón de veneno en lo que usted ve, en lo que usted oye, en lo que usted estudia, en lo que usted le cuenta, en lo que usted hace? Un montón de veneno que se traga todos los días. Que la vida. En esa música no es nada. Eso era un lema que tenía. Yo me parece concierto porque el booking viene para acá. Ese mío yo me despliego por si eso le pasa por su mente, hermano, yo le voy a decir que no lo publiquen, vengan conmigo y confiéselo y denme ese dinerito, que hay muchísimos bujicidios tragando y comiendo tierra en Haití, que con eso del booking usted va a gastar, lo podemos invertir en niños que tienen hambre, que padecen hambre, y le cantamos a Jesucristo, que nos casamos con Jesucristo, nos olvidamos de Dios. Así que se llama el amigo este, Marco Antonio Solís, que canta muy bonito, canta muy bonito. No dice no que no canta bonito. Se la manda. Si mi esposa me invita a un fin de semana romántico, yo puedo escuchar un par de canciones. No creo que vaya a pecar. Pero que yo vaya a un concierto de ese amigo a pagar mi dinero, siendo cristiano. Te puse un ejemplo, que a veces yo escucho hermano en la plataforma de Facebook, estoy en tal sitio. 8,000 la más barata. Parece como para que los lo demás que a usted le gusta ese mundo. Déjame leer el texto, déjame leer el texto. Dice, no satisfaciendo sus pasiones humanas. Porque el gran problema de la carne, hermanos míos, es que le va a tener que dar un poquito. ¿Quiénes han dicho alguna vez? ¿De qué día?
comiendo nada más, no carne. ¿Quién ha hecho un ayuno de 20 días de la ayuno de Daniel? Ok. ¿Cómo se siente uno cuando pasa 21 días sin carne? Sentado en una panqueada de carne. Hasta vomita. Hasta vomita. Porque el cuerpo se puede congestionando, se fue desintoxicando momentáneamente esa carne. ¡Ay, qué mal, Dios mío! No voy a comer carne jamás. Es que no soporta. Igual pasa con lo que viene en Cristo. Igualito. Y vamos y nos descontaminamos del pecado, pero la carne sigue ahí. Póngale un poquito. La otra semana otro poquito. La otra semana otro poquito. Y es el gran peligro del mundo y la carne en la cual vivimos. Y Pedro está consciente. Por eso él dice, miren el versículo 20, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. En el material del grupo pequeño esta semana, yo puse grupo AC. Un grupo AC. Para no ser ofensivo. Un grupo AC era un grupo antes de Cristo. Entonces Félix tenía Santana. Yo tenía Juan Santana tenía un grupo AC. Borrachera, parranda, bachata. ¡Oh, hermano! AC, antes de Cristo, antes de ser cristiano. No es así, Félix, dime la verdad. Tú naciste en el Evangelio. Santo. Son ángeles. Pero eso me cogía. Ahora, el vecino de él, mire, sabe que no van a estar huyendo. Antes de su grupo hace, dime la verdad, César. ¿Ahora sí tiene el Evangelio? Ok. Son unos santos. Hermanos míos. Mire la lista, Si usted no visita hoy, no encuentra usted. Pero mire dónde andábamos todos nosotros. Yo creo que a veces aún haciendo el Evangelio. Perdóname, Fede. Vicente. Entregados al desenfreno. Algunas traducciones dicen lascivias. A las pasiones. Algunas dicen concupiscencia, otras dicen pasiones sexuales. A las borracheras. A las orgías, que eso eran fiestas desenfrenadas. Y hoy la juca anda por todas partes, desenfrenándole el cerebro. Yo esperaría que nunca encontrarme con una hermanita, un hermanito sin tantos hermanos para Feli. Hermano, que no estoy bromeando. No estoy bromeando. Yo no estoy bromeando, eso va a llegar. Va a llegar. Pues ya llegó. ¿Qué dice? Desenfrenadas, orgías, a las parrandas. Por último dice a las idolatrías abominables, actos idolátricos. No, pero nunca voy a ser un idólatra. Miren la pequeña lista. Entonces, antes de esa lista, lo que dice, basta ya con el tiempo que han desperdiciado antes en el AC. Repita conmigo, cuando yo era AC. Antes de Cristo. Antes de Cristo, miren, cuidado, antes de Cristo. Entonces sigue diciendo. Déjenme leer otras versiones. Por ejemplo, la Reina Valera dice, basta ya el tiempo pasado. Para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y ahí está la lista. En la nueva traducción viviente dice, en el pasado han tenido más que suficiente. ¿No te cansaste ya? ¿Por qué tú indicas eso? Porque te gustaba la borrachera. Porque, ay, esto es lo mejor, andar por ahí haciendo vagabundería, parrandas. Estaba cansado de eso, ¿sí o no? Y Pedro dice, basta ya, porque alguno entonces viene el problema. Añoran volver a eso. Ahí está el problema. La carne te quiere. Cuando sale el menedito nuevo, ¿qué es lo que hace la pierna a veces? Yo nunca bailé así que no vas a ver. Yo bailé. Pero malo. A mí, hermanos míos,
alegrarme, pero dar vuelta, mejor me lo sé tanto, una danza judía, sí, o sea, eso es mi pensamiento, ¿no? A mi esposa le gusta mucho bailar. Y ella sabe, a la esposa mía. De hecho, Pablo dice en Romanos 3:3, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, no en moralidad sexual, no en libertinaje, ni en disensiones, ni envidias. Wow, de la lista. Vivamos a la luz del día. El pasado rompe con eso. Entonces la práctica de la vida pasada, ¿qué tenemos que hacer con ella? Cortarla, dejarla, no volver a alimentarla. Muchas veces nos encontramos con hermanos que cuando piensan en sus prácticas anteriores, sienten una especie de, entre comillas, de nostalgia romántica. Uy, cuando yo era joven, no había nadie que se me paraba. Voy a decir bien claro que aquí hay unos adolescentes. Cada polvo en la tinta para rebalar. Ustedes como que le falta sabor. Ahora, los hermanos tienen mucho tiempo con el evangelio y le dan más por los jóvenes que le falta sabor. ¿Falta qué? Porque el evangelio es más sabor. Entonces esa nostalgia romántica es peligrosa. En vez de llorar o apenarse, lo cuentan con orgullo. Como trofeos que yo tengo colgados por ahí. Esto evidencia que no estamos desenmascarando el pecado con claridad, lo que da mucho poder a la carne para hacernos caer de nuevo. Pedro nos confronta con crudeza, es más, con ironía. Parece decirnos suficiente, pare, basta ya. Primero dice que el tiempo invertido en esas cosas es puro desperdicio. Segundo, lo nombra al pecado como tal: desenfreno, excesos, pasiones, lascivias, borracheras, orgías, parrandas e idolatría. Yo creo que nosotros no debemos nombrar el pecado como, ay, que él está medio frío. Él está medio frío, pero llega a las 5 de la mañana con un olor a alcohol terrible. Que lo único que está diciendo es que él está frío. Él está en pecado. ¿Qué pecado? Hermanas que están casadas, si su esposo dice que es cristiano y viene a esta iglesia, no lo tapen. Hay pastores que de vez en cuando él se bebe un pote de este tamaño sin parar. Tenía sed todo el día. Se bebe un pote, sí, pero él nada más de eso en día de su cumpleaños. Él nada más de eso un día, 14 de febrero, de mayo, de junio, qué sé yo, y ahora me acaba de confesar que ese fue el día que la novia anterior lo votó y él se ahogó por eso. Está viviendo la luz del pecado. ¿Qué sé yo? Las cosas que la mente se inventa. Entonces, hermanos, si es pecado, ¿cómo se le llama eso? Pecado. No lo disfracemos, por favor. No, porque es que, ¿sabes? Siempre ha sido débil. Ella siempre ha sido así, entonces de vez en cuando ella deja 3 meses sin venir a la iglesia porque anda por ahí haciendo travesuras en la calle. Eso es Una cosa. Entonces, hermano, introduce más pecado. Versículo 4 al 6. Aquí el desafío ya es definitivamente a remar en contra de la corriente. Dice, a ellos les parece extraño, a los hace, que ustedes ya no corran con ellos. ¿Cómo que le dicen pariguayo? ¿Y qué más le dicen a los hombres que se apartan de los aceites? No me perdonó, algunos son. Que se quedó atrás, sí. Pariguayo, no sé qué. Un montón de cosas. Dice que les parece extraño que ustedes ya no corren con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y que por eso los insultan. Entonces Pedro dice, sufre con gozo y alegría cuando por tus principios nuevos que están enarbolando en Cristo, Él hace seguro de ti.
Voy a ser el que quiera conmigo canchanchan, de parranda, de salidera, todas las diaburas que tú hacías, hombre o mujer. Versículo 5. Por ellos tendrán que rendirle cuentas, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Si usted nos está visitando hoy, esto es para usted. Porque la tendencia nuestra es, no, tranquilo, cuando yo sea un viejito me voy a echar. Y un camión pregunta si tú estás joven o viejo, se le va a hacer. A un papero o a la asaltante le pregunta, ¿evangélico o no? A ver, levanta la mano. ¿Evangélico o no? Evangélico, te puede ir, no te voy a asaltar. ¿Hacen eso los asaltantes, Félix, por allá, en Herrera ahí? A ver, en San Cristóbal, ¿hacen eso? No lo hacen. Ay, pero tú sí eres linda. Tú estás muy jovencita para estar en la calle. Préstame tu cartera que hablamos después. Porque tú estás joven todavía. No. Aquí no te vamos a matar. Te damos la chance que te convierte. Después, pues entonces resolvemos. Porque la mente nuestra es, cuando yo esté viejo, me convierto. Cuando yo esté viejito, vengo a Cristo. ¿Y quién te dijo a ti que puede llegar aquí? Además, hermano, usted se imagina que el Señor evaluando al creyente en el cielo, de repente el Señor le pregunta, pero ven acá, tú naciste en el Evangelio, tú eres feliz, ¿qué te pasa contigo? Porque Félix, en la iglesia de Félix, el pastor, el papá de Félix, le había predicado a Juancito, que el amigo de Félix chiquitito, que creció al lado de la iglesia, que escuchó el Evangelio con un tubo, y el Evangelio, y Cristo iba y le gustaba, porque las cosas a veces son buenas en la iglesia, pero se no, pero le gustaba en ese momento de la iglesia. Pero nunca se entregó a Cristo. A los 18 años, trabajando con el muerto, no sé qué, el jefe ya lo mataron ese. El jefe de la banda de los narcotraficantes de Herrera, llamado el muerto. Porque yo la pastora allá, el muerto estaba vivo, ya está muerto. Ataca el muerto. Lo derrotaron y murió. Y se fue sin Cristo. Entonces en el cielo la evaluación, no, porque yo iba a la iglesia, hermano, yo estoy aquí hablando a Félix para que Félix me lleve ante, porque esa creencia está en la mente aún de los evangélicos. Él no va a llevar a San Pedro y San Pedro para entrar. Porque esas ideas católicas todavía funcionan en la mente de montones de evangélicos en la iglesia. No la Biblia, sino lo que me dijeron en la iglesia. Que alguien me va a sacar, que alguien me va a llevar. Hermano mío, lo que está diciendo acá, y el autor de Hebreos lo pone muchísimo más claro. En el capítulo 9, versículo 27 dice, después de la muerte, el juicio. Punto y se acabó. No hay procesos intermedios, no hay intercesiones de gente que te pueda hacer una cuestión para sacarte de donde está. Tú o estás en Cristo y vas al cielo o te vas al infierno. Yo sé, perdónenme que ustedes invitaron a la iglesia hoy y no quieren escuchar eso. O quien te invitó te va a decir, pastor, qué malo que habló del infierno, porque eso aleja a mi amigo de Cristo. Si esto te aleja de Cristo, que Dios te bendiga, vaya bien. Hay muchas iglesias que no predican este mensaje. Eso es ofensivo a la gente de hoy. Yo prefiero que te ofendas y vayas al cielo. Y no que te quedes dando vueltas por ahí, nunca vayas al cielo. Perdóname, creo que esta iglesia es muy equilibrada. Hablamos lo que está en la palabra, lo que toca en la serie, no lo que hablamos. No andamos buscando temitas por ahí para traerlos jalados por los moños, porque hoy es un hermano a la iglesia. No, hermano, te tocó venir hoy, dale gloria a Dios. Me invitaron a hablar de esto a la iglesia hoy. La persona que te invitó no sabía nada, la culpa de Félix. Es decir, que hermano, nuestro andar contra la corriente posibilita que tu vida en la tierra, a pesar del sufrimiento, honre y glorifique a Dios. Jesús te fue el modelo, Él te fue el ejemplo. Por eso Pedro lo que nos dice acá es, tenemos que vivir la vida conforme a esto. Vivir para Cristo. Y es interesante que aquí el texto dice, pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar. Así que no es opcional. Jesucristo está preparado, va a haber un juicio y tú tienes que dar cuenta a Dios. Yo prefiero darle cuenta a Papá Dios con Jesucristo sentado al lado mío como mi abogado y mi defensor, porque ya él pagó por él. Yo prefiero eso.
Yo prefiero eso. Ahora el 6 es un texto, lo voy a desarrollar más, le dije la semana que viene, pero déjenme darle otra vez aquí algunas ideas. Dice el texto, por esto también se le predicó el evangelio aún a los muertos. Ahí está el problema. Miren lo que está diciendo. La nueva traducción viviente dice, a los que ahora están muertos. Me gusta esa traducción. A los que ahora, evidentemente, antes no estaban muertos. ¿Cuándo es el antes? Cuando se les predicó el evangelio. Dice, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo mientras están en la iglesia, vivan conforme a Dios, lo que atañe al Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son estos muertos? Y aquí hay tres opciones. Son aquellos a los que Cristo le predicó después de la crucifixión. 3:19. ¿Recuerdan el 3 que hablé y voy a hablar más la semana que viene? Parece que no, porque esa no es la intención de Pedro. 2, son los muertos espirituales que viven ahora. Yo no creo, si hubiese dicho eso, no dice muertos espirituales, no dice muertos, dice aquellos que están en la iglesia como muertos, porque todavía no tienen a Cristo que Señor. No dice eso. ¿Qué es lo que dice posiblemente Pedro acá? Son cristianos de las iglesias que Pedro ya había ministrado, que mientras estaban vivos se les predicó y que ya habían muerto y estaban con el Señor. Es decir, cuando dice, porque a esto también se le predicó el evangelio, yo pondría ahí mientras estaban vivos. Ya están muertos, pero mientras estaban vivos. Ahí se le predicó, no hay otra opción, hermano mío. ¿Para qué se le predicó? Para que entendieran que serían juzgados. Que el juicio, y por eso lo hablamos en la iglesia, es algo del plan de Dios. Tendremos un día que seremos juzgados. Es decir, que el propósito último de la predicación del evangelio, o sea, de la muerte de Cristo, es que tengamos vida. Miren cómo dice al final. Vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Vivan conforme a Dios. Al final, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que vivamos para Él. Y como yo decía al principio de esta sección, que no desperdiciemos el tiempo. No desperdiciemos, hermano, porque todo tiempo perdido, tiempo no recuperado. Vamos a tener un juicio y el Señor nos va a pedir cuenta con ese juicio. Y miren cómo esto, de una u otra manera, se traslapa en la segunda sección, aunque yo lo he titulado con otro nombre. Del 7 al 11 yo he titulado Maneras de remar contra la corriente cuando el fin se acerca. Vamos a leer el 7 al 11. Es una continuación de lo anterior. Se concluye con lo anterior y por eso el texto dice, versículo 7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despierta. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. ¿Cómo es la cosa? Ok. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia, o sea, el don de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta atención a algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aquí como que terminó la carta. Y luego entramos entonces en una segunda sección del capítulo 4 y luego el 5. Es como un anticipo al final de la carta. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pedro? Yo me puse a pensar y lo resumí así. Las exhortaciones de este párrafo pueden resumirse de la siguiente manera. 1. Exhortación a que los cristianos oremos. Versículo 7. Amarnos unos a otros. Versículo 8. Hacer hospitalario. Versículo 9. Y ejercer sus dones espirituales 10 y 11. Todo esto a la luz de que Cristo viene. El tiempo del fin. Por eso comienza diciendo en el versículo 7. Ya se acerca
el fin de todas las cosas. ¿Entiende eso, hermano? Ya se acerca el fin. Pienso como que lo estaba viviendo, esperando que pasara de hace 2000 años. Porque no sabemos cuándo será. Y para el Señor, un día es como, y 1000 años son como un día. Pongamos la primera forma. Para el Señor no hay que va a ser mañana. Él puede decir, prepárense que mañana vengo. Mañana puede ser, mañana es el día del Señor, comienza mañana y el día termina dentro de 20, 40, 60, 80, 60 años. Pues sí, porque es en el tiempo del Señor, nuestro tiempo, no es el crono de tu reloj, es el kairos de Dios, el tiempo de Dios. En el griego hay dos palabras para el tiempo. Crono, de donde viene la de cronología, donde viene el reloj. Cronos. Pero hay también otra palabra para tiempo y es kairos. El tiempo del reloj divino, del tiempo del Dios poderoso, no tu tiempo. Cada año tiene un año más de vida en tu crono. Ojalá que tenga un año más de vida en sabiduría, en las cosas de Dios, en el kairos. Entonces, cuando decimos acá, Cristo, el fin se acerca, las cosas se van a ir acabando pronto. Hermano mío, no piense que eso nunca va a llegar. Va a llegar, es pronto. Por lo cual, sigue el texto acá. Así que para orar bien, manténganse contra qué? O sea, la oposición de qué. Yo creo que vimos en el versículo 3, 4 en adelante, borracheras, orgías. O sea, hermanos míos, como Cristo viene pronto, pónganse a orar, rechacen todo eso, todo lo que es así. Antes de Cristo, o sea, no antes de Cristo, hablando de los testamentos, antes de que Cristo llegara a tu corazón. He pensado para que hablen bien del grupo pequeño, a propósito de grupo pequeño. Me cuento lo que pasó en mi mente y en mi corazón en la semana. Yo sentí mucho, se lo dije algunos el jueves y el viernes en una evaluación, entrenamiento de los grupos, de los líderes del grupo pequeño. Yo decía, siento nostalgia, siento tristeza, porque hay un porcentaje de la iglesia que no está en grupo. Entonces, si no viene el domingo, se perdió 100%. Si no está en grupo. Si usted no viene el domingo, por alguna razón, y yo a nivel apostólico, como Pedro y Pablo dirían, no os acostumbréis a faltar los domingos. Pero si usted faltó, por alguna razón, pero usted va el jueves, martes, viernes, al grupo pequeño, se complementa. Y más aún, si usted va al YouTube de la iglesia y escucha el mensaje, usted como que no faltó el amor, el abrazo, la oración, el cafecito, faltó esto, pero entonces hay nostalgia por la lista de hermanos que no están en grupo. Por favor, ¿dónde está Richard y Susana? Levante su mano. Y Julieta y Alex, deja de levantarla. Yo sé que tú te permites por eso años de ejercicio. Levanta, hermano. Enfermo, va a ser sanado. Amén. Hermanos, ellos se van a orientar. Si usted no está en un grupo pequeño, no se vaya de aquí hoy sin decirle, no puedo pasar una semana más sin grupo. Amén. Por favor, hermano, que se tristeza, ¿verdad que sí? Y eso implica que si yo me produjo ese contentamiento, esa tristeza, es porque Él quiere que se produzca en mí. Y vamos para la edificación de los demás. Como las cosas se acercan, como nos estamos acercando, y dice el texto de nuevo, en el 8, la parte final, manténganse sobrios con la mente despejada, sobre todo. Aquí viene 8 en adelante. La lista está acá. Entonces yo lo titulé maneras de remar contra la corriente cuando el fin se acerca. Aquí viene la lista. 1. ¿Qué tenemos que hacer? Sobre todo, ábranse los unos a los otros. Profunda. ¿Cuántas veces hablamos de la muerte? El apóstol del amor es Juan. 4 ratitos del amor. El libro de Juan, 4 ratitos del amor. Pero Pedro nos da duro acá porque dice, en el contexto de la iglesia, de la comunidad, el cuerpo de Cristo,
van a entender el versículo 8, lo van a entender, aquí no están esperando el versículo y te lo digo. ¿Cómo significa cubrir la multitud de pecados? Escucha el 7 primero. Ámense los unos a los otros profundamente. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa amarse profundamente? A ver, alguien que me diga. Ayúdame porque quiero entender esto. No es importante cómo sea el otro. Me gusta eso. ¿Qué más? Como usted. ¡Wow! Amarnos como a mí mismo. Pero si me cae pesado, ¿qué dijo ya mismo? Antes de eso. ¿Cómo te digo? Sujétese, sujeta, aunque sea que difícil, odioso, insoportable. Ay, pastor, que yo no aguanto por eso. Amén. Antes era sométese, ahora dice ¿qué? Si son parte de la iglesia, aunque lo vea Carlos, aunque lo vea lo que sea, o aunque es hermana, ni lo pasa por el lado de usted y usted ni lo saluda. Hermanita, Dios te bendiga, que amen, que disfruten. No digas solo con amor, no con sarcasmo. Capo. Ámense profundamente, dice el texto. Y luego dice, porque el amor, perdón, sí, estamos en el 8, sí. Bueno, el 8 después del 7 y esta primera parte del 8 explica mucho lo que sí. Ámense profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Déjenme decir una expresión que encontré estudiando esto. Alguien dijo, vivir con los santos en el cielo es la gloria. Vivir con los santos en la tierra es otra historia. ¿Me gustó esa expresión? Yo pongo una santa en mi casa, a veces. Candidato pastor. Y ella vive con un santo pastor. A veces la pongo a sufrir. A veces hay problemas. Entonces, en el contexto comunitario, estando todavía en la tierra, en la presencia del pecado todavía en nosotros, las relaciones se complican y hacemos sufrir a los hermanos. ¿Cuál ha sido tu reacción cuando las relaciones con otros cristianos en la iglesia se han vuelto difíciles? ¿Has divulgado alguna falta que el hermano te puso a esperar y ya tú le regatas a todo el mundo que es un hermano sinvergüenza, un ratero, que no tome en cuenta el tiempo de nosotros y que no tú lo recomiendas y que por favor nadie lo salude? ¿Has divulgado tú la falta que tú has visto? Escúcheme la pregunta, porque después vamos a decir que el amor cubre la falta de ese hombre. Ajá, entiendo ahora. Has divulgado la falta de otro. Has guardado resentimiento argumentando que él ha pecado contra ti. Todo eso, según la palabra de Dios, es causado por la falta de amor hacia nuestros hermanos. Por eso la instrucción que sigue es, sobre todo, el texto, sobre todo, ser fervientes, en otra traducción, en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre. En la versión que estamos acá, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados en plural. Y este amor nos lleva a cubrir no solo las debilidades del otro, sino también sus pecados. Nos lleva a cubrir 1, 2, cuenta conmigo, 3, 99, 100 pecados. Pecados en plural. El amor nos lleva a cubrir, a perdonar, a no considerar, a no divulgar las debilidades o el pecado de otro. El amor cubre multitud de pecados en el sentido de que estará inclinado o inclinada a no divulgar el pecado de mi hermano. Estaré inclinado a perdonar y activamente
dice no recordar su pecado para guardar resentimiento ni hacerle pagar. Estamos viendo que hemos escrito por la parte. No está cubriendo el pecado, no le está perdonando. Ahora, una cosa es que tú en el contexto cristiano de la comunidad tú no hagas eso. Otra cosa, la siguiente. Hay situaciones en las que la acción más amorosa del pastor, de los ancianos, de ustedes como hermanos, es hacerle frente al pecado de ustedes. Ahora no van a decir amén, no se preocupen. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Concluir, no está diciendo apadrinar. De hecho, mis amados, voy a regresar ahí porque al final del mensaje me puse a pensar ¿qué no es cubrir pecado? Porque terminé, me puse a pensar en el al final de las cosas. ¿Qué no es cubrir? No es algo que Jesús hace, porque Jesús no cubre pecado. Jesús perdona. Así que no es eso que está hablando, es algo otro. El amor de Cristo cubre todo pecado. No, el amor de Cristo perdona. Cuando Cristo viene a Él, Él te perdona. ¿Amén, hermanos? Es mi amor en la iglesia hace 2 semanas. Mi amor, entonces, no es hacerme de la vista gorda. Ay, pastor, pero no me diga que venga a decirle a usted eso, porque no se va a hacer un chismoso. No, porque no te lo diga a mí. He encontrado a Félix por ahí. Dice que tocando. ¿Qué dice por el América? ¿Con quién usted debería resolver ese problema? ¿A quién usted debe hablarle? ¿Al pastor o a Félix? A él. Él no es de nuestra iglesia, de su segunda iglesia. ¿Sí que de su primera iglesia la descompacta, que viene, no nos va a acompañar. Si usted le quiere enseñar, te va a decir Félix, lo enfrenta, no se haga la pinta cosa. No, eso no es Félix. Eso no es cubrir. No es encubrir. Es hacer tranquilo, no voy a decir nada. Entonces te hace cómplice. Pero la vida no, cómplice. Yo te cubro, tranquilo. Eso se usa mucho con los jóvenes. Se viene tapando uno con otro las cosas. Hermanos míos, no se tapa. No hagan eso, porque entonces nos hacemos cómplices. Hay que usar eso. Entonces, no se haga cómplice. Y tercero, cuidado con esto. No es minimizar. Ay, pastor, pero eso no es nada. El no es nada se ha vuelto tan líquido, tan light, que ya nada es nada. Esa es la presión de comprar un paquete de espíritu. No, tenemos un paquete sin problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Dale para allá, hermano, yo te cubro, no te preocupes. Total, en la iglesia todos los jóvenes estamos envidiosos de hacerlo sin mí. Estamos locos para hacer todo lo mismo que pasa. Entonces, relativizamos todo. Regresamos al pasado, nos deleitamos en el pasado y nos hace, dice, ¡huepa! Ahora sí es bueno ser evangélico, y hasta allá va para la iglesia. Ahora que tú vas muchachos, porque si la iglesia te dejan hacer eso, ven para allá. Y fruto del mundo y el fruto de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces no hay diferencia. Y si no hay diferencia, hermano, nosotros queremos que tú vivas la diferencia, modelar la diferencia, aunque cuesta, o si no, fijemos de negocio. Pongamos aquí una nave industrial, una discoteca, un billar, una cuestión, y vamos para acá al billar, vamos para acá una cuestión cristiana, entre comillas, y posamos por si no hay diferencia, hermano, entonces para que las escrituras para que Cristo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué es cubrir? Cubrir el pecado es hacerlo volver de tu error con amor. Si no busques a Santiago, sí. Santiago dice, el amor hará volver al que se ha desviado al camino.
Eso es cubrir. En Santiago y en Pedro. Hacer volver del error. Segundo, es hacer volver de la conciencia emocional en que está, del letargo en que está, para que vuelva a Cristo. Amén, hermanos. Regreso al texto acá. Para ir terminando, porque si no se nos alarga mucho. Entonces, esas situaciones en las que la acción más amorosa es confrontar el pecado, implica que no es exclusividad de los ancianos y el pastor. Si la hermana María Teresa ve una actitud pecaminosa, ella debe de ir con ese hermano o con esa hermana. Quizás dice, es un hombre, háblate con uno de los ancianos, háblate con un hermano del grupo pequeño de nuestra asistente para que conversen con esa persona. Hazlo volver, cúbrelo, no lo tapes, no tenga cómplice, no le rebaje la cosa. Eso fue un día que salió y le fue infiel a su esposa, un día. Dice, ¿qué es lo que está haciendo? Dice, se está frotando la mano con respeto a la base de un por favor. ¿Qué estaba Pedro posiblemente pensando? ¿De dónde vino esta enseñanza? En Proverbios 10:12, dice: el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Entonces, si Pedro tenía en mente, y la intención de Pedro, escúchame, la intención de Pedro al escribir aquí es perdonar, este texto se aplica. Porque dice, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre. Entonces, resumiendo este versículo, esta parte, la intención de Pedro es que en la iglesia, mientras más amor, ¿cómo es el amor que? ¿Cómo que digo? Profundo. No hay que odio, enojo, pecado. Porque Giovanni me iba a hacer algo y yo lo llamo, viejo, ¿cuándo me va a invitar a comer una pasta? Estoy casi loco por decir eso, porque parece que me hizo algo. Y voy, y lo abrazo y le pregunto, y ya, porque lo amo. Porque lo amo profundamente. Cualquier cosita que haga él o cualquiera, hermano mío, debo perdonarlo, cubrirlo. Ahora, eso se está repitiendo. Yo entiendo que tengo que amonestarlo. Se lo digo. Y ahora, la próxima vez, yo creo que eso es pecaminoso. ¿Qué te está pasando? Y le digo, y ahí viene esa confrontación para no nosotros hacernos cómplices. Versículo 9, para ir terminando. Practique la hospitalidad. Yo creo que tengo que decirlo, hermano. Un distintivo que se ha perdido de la iglesia evangélica es que nos cuesta ser hospitalarios. Es una manera práctica de encontrar el amor profundo. Abra su casa. En octubre del año pasado y en octubre del año, si Dios quiere, fuimos a una iglesia en Iowa, en Estados Unidos, y vamos a ir este año, porque tenemos que aprender de ellos. La iglesia como 200 miembros como esta cantidad de personas. Tenemos en la iglesia. Recibieron 175 personas internacionales, incluyéndome a Eduardo, al pastor David, a mí, por 15 días, buscando en el aeropuerto, regresándonos al aeropuerto, desayuno, comida, cena, algunos como nosotros, boletos que consiguieron gratuitos para llevarnos a un partido de fútbol americano, salidas a las tiendas, gratuitos. Cocinando, desayuno, haciendo comida, a todo el tiempo, banquete full servido por los niños adolescentes de la iglesia, supervisado por los adultos. Hospitalidad. Ay, que mi casa es muy chiquita. Vayas a dormir para sus suegros. Dios pide que nos dejen hospital. No estoy diciendo dinero. Ay, que se lo tiene que hacer. Nos cuesta. Somos demasiado individualistas. Nos hemos olvidado que el evangelio implica que tu vida no es tuya, pertenece a Dios. Tu casa no es tuya, le pertenece a Dios. ¿Se nos ha olvidado eso, hermano? No, esta es mi casa. Mentira. Él te prestó esa casa. Este es mi carro. Hermano mío, y yo he mencionado esto en el pasado, pero ahora encaja perfectamente. Si usted tiene un carro, antes de irse por ahí, José, ¿quién necesita transporte? Voy para Herrera.
todo lo que andan sin carro, móntese. Pero que el carro todavía tiene, ¿cómo se llama? El plástico de que no lo han quitado, que es muy nuevo. Ay, ese es el niño. No, con niños no. Con niños no. Si usted ve eso, como dice, para yo convocar una reunión de oración de la semana, para que ese carro se lo lleve. ¿Para qué un carro si no lo podemos poner al servicio del reino de Dios? Amén, hermanos. ¿Para qué una casa? ¿Para qué una casa? ¿Para dormir nada más? ¿Para mí nada más? Háblala a los hermanos, háblala a la iglesia, háblala a un grupo pequeño, invite a la gente a Cristo, que su casa sea una iglesia, una agencia misionera. Eso es lo que dice Pedro. Amén. Seamos hospitalarios, sirviendo a los demás con nuestros dones. Y yo no voy a explicar esto, solo voy a leer otra vez. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Usted tiene el don de oración que tiene que hacer, hermano. Ore más que todo el mundo en la iglesia, porque eso es su don. De evangelismo, vaya y busque personas, hable con personas, conecte personas a la iglesia. Usted debe servir, sirva, hermano. Enseñar, enseñe, hermano. A ver, yo lo que quiero es el don de profecía. Eso es lo que yo quiero. Pero Dios te da lo que Él quiere, no le pide. Amén. Dios provee lo que la iglesia necesita. El que habla, hágalo como quien expresa la palabra misma de Dios. El que presta un servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Termino con estos pensamientos. Una comunidad de amor y hospitalaria pone en práctica los dones espirituales. Todo lo que hacemos como creyentes debemos hacerlo para que Cristo sea glorificado. A lo interno de la iglesia debemos vivir en armonía a fin de edificarnos y consolarnos mutuamente en Cristo. A lo externo de la comunidad o de la iglesia debemos andar contracorriente, no siguiendo el desenfreno mundano, sino viviendo como testigos de Cristo. Si esto implica que suframos burlas, atropellos, vejaciones, pues preparemos para soportarlo por amor a Cristo. Si mi testimonio de integridad hacia afuera me produce problemas, bienvenido sea. Si mis desenfrenos, si mi locura, si mi falta de andar, de vivir para Cristo me provocan problemas hacia afuera, también debería sufrir más. Si hacia afuera vivamos en integridad, navegando en contra de la corriente, remando en contra de la corriente, hacia adentro vivamos en armonía, poniendo los dones al servicio de Cristo. Hacia lo interno de la comunidad vivamos en armonía, amándonos unos a otros, siendo hospitalarios. Pónganse de pie, hermanos míos. Aquí hay un desafío tremendo. De hecho, yo no sé si es mejor parar un poco, porque tengo demasiado de Pedro. El domingo vamos a parar, voy a hacer un cuadro, una comparación, vamos a enseñar, voy a estar debajo, vamos a hacer preguntas, que ustedes participen, traigan sus dudas. De hecho, no solamente de esos pasajes conflictivos, sino cualquier pregunta que tengan de Pedro el domingo, tráigala por favor. Amén. Pero la pregunta mía es, y no es demasiado, ¿estamos digiriendo, estamos masticando a Pedro? Ahí yo creo que tú vas a entender mi preocupación de los que no están en grupo. Porque el que está en grupo por lo menos se encuentra una semana con todas estas cosas. Hay un escrito que estamos haciendo, una hoja que se le envía por el que no está en grupo. No participa. Entonces yo me desafío, hermano, porque creo que es mucho para mí es mucho. Y estoy dedicando un montón de horas, le decía a algunos líderes, está complicada mi vida en mi tiempo en este momento. Demasiado estar preparando escribirlo y bajo esta carga de la iglesia. Lo estoy haciendo con amor, lo voy a seguir haciendo. Pero para mí es mucho y no sé para ustedes. Porque si no ponemos en práctica todo esto, ¿para qué seguimos desgañotando la vida domingo? De eso se trata la vida. Entonces, hermano, el desafío vamos a ponerlo en práctica. Vamos a humillarnos a Jesús. Vamos a buscar una iglesia que verdaderamente sea una iglesia llena de amor. El amor que puede perdonar cualquier ofensa dentro de nosotros. Pero vivamos de tal manera que nos hace
el mundo, la carne, el pasado, nos haga burla a nosotros. Lo voy a poner así. No es que quiero que se burle de ti. Pero si el mundo te vive sonriendo, si el mundo te sonríe siempre, la pregunta mía, ¿eres del mundo o no eres? Pero creo que sí. Si todo el mundo te sonríe en el mundo, si todo allá afuera es sonrisa hacia ti, yo creo que tú eres demasiado parecido al mundo y menos parecido a Cristo. Entonces, mientras cantamos esta canción, De Cristian, te entrego. Okay. Mientras cantamos esta canción, te animas a entregarle tu mundo a Cristo. Yo voy a estar aquí debajo. No, acuérdate que tiene un ruido en los caminos. Si tú quisieras que oráramos por ti, el tiempo se nos va, pero para Cristo el tiempo no importa mucho. Si alguien necesita de Cristo hoy, los hermanos sacrificamos. Padre mío, mientras la canción está sonando, voy a animarte a que le entregues tu vida a Cristo. Pero quizás tú tienes ya muchos años en Cristo y el asunto no es entregarle tu vida a Cristo, es entregarle tu mundo a Cristo. Con todo tu ser. Tu mundo que todavía te está atrayendo de ella el pecado. Así que cierra tus ojos, por favor. Y mientras cantamos, voy a estar aquí para orar. Voy a apagar este micrófono, así que sí, no voy a llamarte una vez más, sino que tú debes venir. Voy a pedir al Espíritu Santo que te convenza de que tú necesitas renunciar al pasado, renunciar a esa lista enorme de cosas que tú hacías sin Cristo, pero ahora con Cristo, Él te dé el poder, la victoria para vivir una vida en armonía con Él. Gracias, Padre, por el mismo servicio. Entrego mi vida, entrego mis pensamientos, entrego todo mi ser a ti. Como pastor te pido lo mismo con esta iglesia. Nos rendimos y entregamos